Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buenos días, buenas tardes. De verdad estoy muy emocionado de estar aquí delante de ustedes y es un honor estar delante de ustedes. Quiero pedirles un favor, ¿sí? Alcen su manita, sí, inclínanla hacia mí y oren para que Dios bendiga cada palabra que voy a hablar. Por favor, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo en tus manos, Señor, y pido, Padre, a tu Espíritu Santo que me use. Te pido que pongas las palabras sazonadas, Señor, y que puedan ser de bendición, Señor, para cada uno de mis hermanos que están escuchando y aún los que están por las redes, que sea de bendición este tiempo en ellos. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, pues gracias a Dios. Pues yo me digo bienvenido aquí. Yo siempre digo, pues, esta es mi casa. Reciban un saludo los que no me han visto de allá de Campus Pie de la Cuesta, Campus Eclipse, los que estamos allá, que nos vemos cada 8 días. Pues bueno, ya después de un buen tiempo, algunos no me habían visto. Si me ven más gorditos es porque mi esposa sigue guisando sabroso. Si me ven más negrito es porque el sol me miró con muchas ganas esta mañana, con unas ganas tremendas. Me venía mirando el sol y bueno, y me veo un poco negrito. Pero bueno, este tiempo, antes de empezar con la palabra principal, porque no son muchos textos, antes de empezar por el texto principal, yo les quiero hablar acerca de los tiempos. Salomón escribió en Eclesiastés 3 que hay un tiempo para todo. Pero cuando nosotros no sabemos aprovechar los tiempos, caemos, como se ha hablado aquí, en ansiedades muchas veces. Puede llegar uno a caer hasta en depresión por no conocer los tiempos, por no reconocer los tiempos. No sé si sepan un corito ahí que dice así, yo no me lo sé muy bien, pero dice así: sabia virtud, aprovechar el tiempo. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? No lo he escuchado, dice Vivis. Dice, como dice el refrán, dice, dar tiempo al tiempo. Yo estaba ya sentado hace un rato y veía aquí a mi hermano con una carriola, con su bebé, y a otros con bebés. Y de verdad yo recuerdo esa etapa que viví, y algunos de ustedes lo vivieron con sus bebés, ¿sí? Fue un tiempo bien bonito que a veces, si no lo sabes disfrutar, pues no aprovechas ese tiempo. A veces ni siquiera quieres ir a una fiesta infantil porque hasta lo que habla el payaso ya te lo sabes, o no te hace reír ya el payaso. Pero hay que aprovechar ese tiempo de tus hijos. Hay que aprovechar cada minuto de nuestro tiempo que tenemos. Esos tiempos que vivimos con nuestros hijos, ese tiempo que vivimos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestro amigo, con nuestro familiar. Porque hay tiempos que no regresan. Sí. Hay tiempos que no regresan. Y hoy vamos a empezar hablando de alguien que, a pesar de que era un profeta, en su momento no estaba disfrutando el tiempo que estaba viviendo. No lo estaba disfrutando. ¿Por qué? Porque él estaba sumido en sus sentimientos, en sus pensamientos, en sus emociones mal controladas. Quiero que me acompañen por favor a 1 Samuel 16:1. La producción va a poner aquí el texto. Y mira, empieza hablando así. Aquí dice, dijo Jehová a Samuel. Dijo Jehová a Samuel, dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Dice, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Ya lo deseché, le dice el Señor. Y le da una instrucción: llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Qué le dice Dios a Samuel? ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl?
Ya lo deseché, ya lo deseché. Fue rey por un tiempo, fue de mi agrado por un tiempo, pero ya lo deseché. Ya deja de estar llorando por él. Samuel estaba llorando por él. Algo había en Saúl que a Samuel lo conmovía. Uno se hace especulaciones. Samuel no, desafortunadamente a sus hijos no siguieron sus pasos. A lo mejor Samuel, dice uno, veía a Saúl como uno de sus hijos, pero había sido desechado por Dios. Pero él estaba ahí aferrado. Él estaba aferrado ahí a Saúl. Estaba aferrado de tal manera de que no estaba disfrutando ese tiempo. Y a lo mejor tú que me estás escuchando, o a lo mejor hasta yo, no estoy aprovechando este tiempo que estamos viviendo ahora. Estamos sumidos en algo que hemos perdido y el tiempo no lo estamos disfrutando. Y Dios le está diciendo al profeta, dice, y aún siendo profeta, ¿sí? Aún con la sabiduría del Señor, ¿hasta cuándo vas a llorar, Samuel? Y el Señor te dice a ti, y me dice a mí también, dice, ¿hasta cuándo vas a llorar? Tienes que superar este tiempo que estás pasando. Quizás es un tiempo muy difícil, pero hay que pasarlo, ¿sí? Veo algunos y digo, a lo mejor perdiste un ser querido. Yo recuerdo cuando era pues más joven, recuerdo que perdí a mi mamá muy niño, 11 años recuerdo que tenía. Y muchos años viví solamente con mi papá y mis hermanos, pero mi papá ya no se volvió a casar. Y era como mi papá y mi mamá al mismo tiempo, porque él guisaba. Y me acuerdo que guisaba una comida en la mañana para todo el día. Y ya cuando mi hermana creció, algunos conocieron a mi hermana Clara, algunos de aquí de la iglesia. Mi papá le hablaba un día antes, hija, tengo ganas de comer esto. Y mi hermana se programaba y ese día bajaba y le guisaba las cosas que mi papá no podía guisar. Entonces ella le guisaba nos guisaba algunas comidas que mi papá no podía guisar. Entonces yo recuerdo que mi padre se enfermó cuando yo andaba fuera de aquí. Yo estuve un tiempo allá en Ensenada, estuve un tiempo en San Diego, y mi padre se enferma y yo dije, yo me regreso. A mí se me acabó ya este tiempo aquí, yo me regreso. Y agarré, le dije a un amigo, ¿sabe qué? Cómprame un boleto. Vino a Tijuana, me compró un boleto, yo me voy. Fin de semana próximo me voy. Me vine, dejé lo que dejé, no me importó. Lo que tenía ya yo dejé, yo me vine. ¿Por qué? Porque yo quería disfrutar. Yo sentía que era poco tiempo que iba a disfrutar a mi papá. Y gracias a Dios lo disfruté mucho tiempo. Todavía algunos años más lo disfruté. Y mi papá murió. Y yo recuerdo que un día hablaron por teléfono, esos teléfonos seculares de antes, por el oficio que hemos tenido nosotros. Y habla un cliente y le dice a mi papá, bueno, me contesto yo y me pregunta por mi papá. Y le digo, no, mi papá ya no vive. Dice, pero siguen haciendo los trabajos que tú. Sí. Es que yo tengo un trabajo así, bueno, ahí voy a ver a esa persona allá. Y recuerdo que ese día, de verdad, cuando me dio el anticipo por el trabajo, yo lloré. Lloré porque dije, no me está dando el dinero por mí, porque él a mí ni siquiera me conoce. Me está dando el dinero por mi papá. Y de verdad lloré. Me dio mucho sentimiento. Y eso fue uno de mis primeros trabajos después de que mi papá se había ido. Pero ¿sabes qué? Tú que estás vivo, yo te voy a dar un consejo. ¿Qué le puedes heredar a tu hijo? Hay un libro de una escritora que se llama Joyce Thompson, que se llama Herédales lo mejor. Sí, herédales lo mejor. Primeramente lo que le vas a heredar a tus hijos, lo mejor, la palabra de Dios. Pero algo que le vas a heredar a tus hijos es un buen nombre. Y yo me acordé esa vez porque dije, me dieron el anticipo porque mi padre me regaló un buen nombre. Amén. Vamos a darle un aplauso a Dios por esos detalles que Dios nos enseña. Un buen nombre le podemos regalar a nuestros hijos, ¿sí? Y para culminar algo, ¿por qué? Porque yo ya conocía de la palabra de Dios cuando mi padre muere. Y recuerdo que ahí en un negocio donde compramos el material,
apartas tu material y le pones el nombre. Y yo siempre le ponía el mismo nombre porque el chofer pues ya conocen dónde está el taller y todo, y le ponía ahí a mi material Don Lucio, así se llamaba mi papá. Por culpa de mi papá, mi hijo se llama Lucio, también Lucio Moisés, ustedes lo conocen como Moisés, pero bueno, Don Lucio. Y un día un señor de ahí de los trabajadores, de verdad me dio mucho coraje cuando me dijo así, así como le dijo Dios al profeta Samuel. Dice: ya deja de poner ese nombre, dice. Hazte tu nombre, me dijo. Pon tu nombre, dice. Ya, olvídate de... Ya tenía años. Entonces, eso es lo que pasa a veces. Samuel está llorando a Saúl. Y Dios le dice a Samuel: ya deseché a Saúl. Amén. Amén. Entonces quiero darte una buena noticia. Estando en los caminos del Señor, dice la palabra de Dios en el Salmo 144, dice: el camino del Señor, dice que es perfecto. Y Dios te va enseñando, Dios te va enseñando, Dios te va mostrando, cada día te va mostrando. Solamente tienes que estar tu oído atento a lo que Dios te está dando. ¿Sí? Lo que Dios te está dando. Entonces, es esto que pasa aquí con Samuel. Dios le está dando la estrategia, Dios le está diciendo lo que tiene que seguir haciendo. Entonces, el día que tú recibiste a Jesús, el día que yo recibí a Jesús, ese día pasamos de ser creación a ser hijos de Dios. Tú debes de saber esa importancia. Es muy diferente a ser creación a ser hijos de Dios. Creación son todos los animalitos que ves por ahí y muchas cosas. Dice la palabra de Dios, dice que toda la tierra está llena de su gloria. Todas esas, muchas cosas del reino animal son creación. Bueno, pues nosotros sin el Señor solamente éramos eso, creación. Pero el día que recibimos al Señor, ya pasamos de otro lado, pasamos de otro nivel. Y eso es aquí entre nosotros que debes de saber. Ya no eres X, ya no eres una persona ordinaria. La unción del Señor, aunque no te la creas, ha llegado a ti, ha llegado a tu vida. Y ya el Señor te ha apartado, ya el Señor te ha escogido. Y entonces en la palabra de Dios encuentras que ¿qué? Que tú eres la luz del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Encuentras en la palabra que tú eres la sal de la tierra. Amén. Entonces encuentras en la palabra muchas cosas que tú eres delante del Señor. Entonces recibimos al Señor y el Espíritu Santo empieza a gobernar nuestra vida. Y miren, nosotros como pastores, como líderes, a veces vivimos una constante negación de mi situación, de nuestra situación. A veces nos pregunta: ¿cómo están, pastor? ¿Cómo están? Bien, bien. Y a veces no estamos muy bien como quisiéramos, pero vivimos una constante negación en el aspecto de que queremos que nuestros discípulos nos vean fuertes, ¿sí? Queremos que nuestros discípulos nos vean que nosotros no estamos titubeando, que confiamos 100% en las promesas. El Señor es lo que quiere, fortalecernos cada día. El deseo del corazón del Señor es siempre fortalecernos día a día, fortalecernos. Y nosotros ser, claro, ese vínculo para poder persuadir a otros para que puedan seguir al Señor. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Nos hacemos más fuertes, más fuertes, más fuertes nos hacemos. Pero debemos de reconocer que nos hacemos más fuertes en el Señor. Si tú estás anotando, olvidé decirte, la predicación le puedes poner: llena tu cuerno de aceite. Llena tu cuerno de aceite. ¿Qué es el cuerno? Bueno, en el Antiguo Testamento, sí, dice aquí que el cuerno es sinónimo de poder. Dice que los profetas llevaban siempre su cuernito ahí lleno de aceite para estar preparados para poder usar el aceite como símbolo de unción para ungir a otros. Entonces eso era lo que significaba el cuerno. Hoy no andan los pastores, no andamos con un cuernito, ¿no? Pero
nosotros sabemos que dice la palabra que nosotros podemos poner manos sobre los enfermos, podemos poner manos sobre los hermanos, orar por ellos y el Señor los ungirá. Entonces hay poder en la unción del Señor. Hay poder cuando hay unción en ti, hay unción en los profetas, hay unción en los hijos de Dios, hay poder. Y miren, les voy a poner a unos ejemplos así rapidito. En segunda de Reyes 13:21 habla acerca de Eliseo. Pero bueno, así rapidito nada más te quiero decir, dice que había iban a enterrar a alguien, pero lo iban a enterrar ahí donde estaba el panteón, donde estaban los huesos del profeta Eliseo. Y dice que apareció una banda de malhechores. Entonces los que llevaban el cuerpo de este hombre, dice, cayó por accidente. No lo iban a enterrar ahí, cayó por accidente sobre los huesos. Y dice que por ese detalle este hombre muerto revivió. Amén. Revivió. Hay veces que escuchamos las alabanzas y no le ponemos atención. Esta parte la dice en una alabanza que se llama Ruido, que cantamos aquí, que luego dice, pregúntale a Eliseo, ¿sí? Pregúntale al hombre, dice que cayó, dice, sobre los huesos, ¿sí? Y revivió. Entonces hay poder en cada una de las cosas que los ungidos de Dios hacen o hacemos. En Hechos 5:15 habla de Pedro, que dice que Pedro, dice, cuando caminaba aún le ponían, dice, enfermos, porque solamente con la sombra de Pedro, dice, que pasaba por ese lugar, dice que sanaban, eran sanados, dice, eran sanados. Entonces la gente ponía ahí sus enfermos y dice, va a pasar Pedro, pues ahí me pongo. En Éxodo 34:35 habla acerca de Moisés, que dice que estaba impregnado de la gloria de Dios. Era tanta la gloria de Dios que estaba impregnada en el rostro de Moisés, que aún dice que lo tapaban, porque ese brillo, esa gloria del Señor, dice que te lastimaban los ojos, aún lo tapaban. Y entonces dice también en Hechos 18 habla acerca de Pablo. Dice que de Pablo, dice que aún, dice, cortaban pedacitos de tela, cuadritos de tela de Pablo, dice, para usarlos como sanación. Entonces vemos nosotros ejemplos de la unción, ¿sí? La unción que nos acompaña aún a nosotros, ¿sí? A estos hombres de Dios los acompañó aún en nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Y por último de estos ejemplos que te estoy poniendo, viene en Marcos 5:27. Esa es la parte central. Habla de esta mujer que a pesar de que su cultura que ella tuviera, dice que iba pasando Jesús, ¿sí? Y dice que ella dijo que si tan solo, dice, tocaba, dice, el borde del manto de Jesús, dice, que ella iba a ser sana. Y esta mujer esperó ese momento, que Jesús estaba por ahí cerca, y dice que tocó. Y en ese momento Jesús dice que dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? A mí esa escena de verdad a mí me cautiva, me conmueve. ¿Por qué? Porque en el contexto de esta historia aparece un sacerdote llamado Jairo. Jairo tenía problemas, su hija estaba enferma, y agarró Jairo y llevaba a Jesús, y se le aparece esta mujer, y esta mujer distrae lo que el Señor iba a hacer a la hija de Jairo. Jairo se puso, me imagino que la ansiedad le ganó, me imagino, bueno, no sé cuántas cosas pudo haber pensado
pensado Jairo en ese momento, pero ese no es el punto de Jairo. El punto es la unción que sale de Jesús en ese momento. Y esa misma unción, sí, esa misma unción nos acompaña a ti, a mí, sí, porque la gente quizás no podrá tocar a Jesús, pero nosotros sí podemos orar por esa gente para que sean bendecidos por Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Seguir acompañándose la palabra del Señor. Y esa unción, dice, se extenderá. Esa unción se extenderá. Esa unción se extenderá. Dijo Jesús. Jesús nos dio instrucciones y nos dijo: vayan, prediquen el evangelio a toda criatura en mi nombre. ¿Sí? Vayan, prediquen el evangelio, dice. Yo les mostraré, dice el Señor. Dice, ¿cómo? Con milagros, con prodigios. Esas son señales que el Señor quiere siempre acompañarnos para que su palabra sea extendida, para que la gente crea aún más, ¿sí? Cuando ven esas obras que solamente Dios es eso. Pero mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Nunca vamos a andar siguiendo nosotros las obras. Lo más importante es seguir al creador de las obras. Eso es lo más importante. Las obras eso es una consecuencia de haber creído en el Señor. Entonces, en 1 Samuel 8:15, quiero por favor que pongan 1 Samuel 8:15, porque lo voy a leer. Por favor, producción. Dice, fíjense lo que le dijeron a Samuel. Dice, y le dijeron: he aquí, dice, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Como le dijeron, dice, he aquí, dice, tú has envejecido. Aquí quiero hacer una pausa y quiero comparar. Cuando dice tú has envejecido, a lo mejor tú te sientes algunas veces como líder en esa situación de que a veces ya predicaste lo mismo, ya a lo mejor piensas que a lo mejor los mismos historias que tú platicas ya las platicaste una vez, porque muchas veces llegamos a una edad que ya platicaste algún día aquí y después de mucho tiempo lo vuelves a platicar otra vez y es exactamente lo mismo. Aquí a Samuel le están diciendo, dice, tú ya te has envejecido, ya no has renovado nada. Esto fue cuando todavía no nombraba a Saúl como rey. Por eso le están exigiendo a Samuel que pusiera un rey. Ponnos un rey como todas las naciones. Ponnos un rey. Entonces cuando pone ese rey, Saúl, si leen la historia de Saúl, Saúl sí fue ungido como rey y fue rey sobre Israel. Pero Saúl empezó a hacer cosas desagradables a Dios. Dios lo desechó. Ya no estaba siendo el rey que Dios hubiera querido que fuera para el pueblo de Israel. Había que hacer otra cosa. Y le está diciendo en 1 Samuel 16:1, le está diciendo Dios a Samuel, dice, ¿cuánto tiempo vas a quedarte? Que le dice, ¿cuánto tiempo vas a estar así llorando, Samuel? Llena tu cuerno de aceite. Le está diciendo, llena tu cuerno de aceite. Vas a ir, dice, a la casa de Isaí. Dios dándonos instrucciones muchas veces. Dios ya tenía su plan perfecto y solamente le está diciendo a Saúl, llena tu cuerno de aceite y avanza. Ve a la casa de Isaí. Dios quizás estaba pensando cuando le estaba diciendo, vas a llegar a la casa de Isaí y vas a decirle a Isaí que vas a ungir a uno de sus hijos porque él va a ser el rey de Israel. Le vas a decir. Y Dios a lo mejor no le dio todas las instrucciones, solamente estaba pensando, y te van a presentar a todos los hijos, pero va a faltar uno. Va a faltar uno. Entonces le presentan a todos los hijos. Esta historia nosotros la hemos leído y le presentan a los hijos. Pero él veía a cada uno y decía,
Samuel no tenía todas las instrucciones correctas, porque dice que él veía, dice, ¿será este? Y le presentaban al otro, ¿o será este? ¿O será aquel? Y cuando terminó de ver a todos, el Señor no le dio paz con ninguno, no le dijo ninguno de estos es. Y le preguntó Samuel a Isaí, dice, ¿son todos tus hijos? Dice, no, dice, tengo uno allá, el que está cuidando las ovejitas. Dice, pues tráelo. Dios tenía un plan. Dios tenía un plan desde que le dijo a Samuel, llena tu cuerno de aceite. Tenía un plan. Y ahí viene David. Y ahí estaba David. Dice la palabra de Dios que David era conforme al corazón de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios, con muchos defectos, como tú y como yo, con muchos defectos, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios lo escogió. Ahí ese jovencito lo escogió de ahí y le dijo a Samuel, él es. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué instrucción le dio el Señor? Lleva tu cuerno de aceite. Y llevó y lo echó sobre David, y David fue ungido como rey. Aunque David por algunos fue no querido, principalmente por Saúl, pero él era el ungido del Señor. Él era el que Dios había preparado para el Señor. Voy a pedirle por favor al grupo de la alabanza que pase. Hoy el Señor te dice, si estás pasando por tristeza, si estás pasando por amargura, por una situación difícil, el Señor te está diciendo, ven a mí, dice, y llena tu cuerno de aceite. Ven a mí y llena tu cuerno de aceite. Llena tu cuerno de aceite. Ponte de pie, por favor, ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie, Dios. Gracias, Señor Dios. Señor, gracias, Padre. El Espíritu del Señor nos habla cada día. El Espíritu Santo nos habla cada día, y el Espíritu Santo te está diciendo en esta tarde, saca tu cuerno y llénalo de aceite. Esas tristezas que ha habido en tu corazón, el Señor está depositando aceite en tu corazón. Dice la palabra de Dios que nuestro amado Jesús dice que es como ese trocito de mirra, dice que reposa sobre nuestro corazón. El Señor está sanando tu corazón. El Señor está poniendo aceite en tu corazón. El Señor está poniendo aceite en tus heridas. El Señor te está sanando en esta mañana. Y te está sanando porque Él quiere sanar tus heridas para que tú puedas ir y poder ungir a otros. Para que puedas ir y poder ungir a otros. ¿Por qué? Porque un corazón lastimado, un corazón herido, no va a poder hacer la obra del Señor perfecta. No va a poder hacer la obra del Señor cuando uno está herido. Y entonces esta mañana el Señor te va a decir, como le dijo a Samuel, dice, ¿hasta cuándo vas a llorar? Llena tu cuerno de aceite. Señor, llena nuestros cuernos de aceite. Señor, llénanos de ese aceite, Señor, que nos va a quitar, Señor, esta tristeza, Señor Dios. Esta tristeza nos la va a quitar y nos va a dar alegría. Esta tristeza que tenemos, Señor, nos va a dar una alegría y vamos a poder, sin nuestro corazón herido, ver más hacia adelante y ver lo que tú tienes por delante. Señor, tenemos una generación atrás de nosotros, Señor, una generación que viene, nuestros hijos, nuestros nietos. Dios no solamente veía en que iban a ungir a David. Dios no veía solamente en que Samuel iba a ungir a David. Dios veía que uno de sus tataranietos de David iba a ser Jesús.
iba a ser Jesús, aquel que Él usó para dar su vida por nosotros. Por eso el Señor te dice: levántate hoy, levántate y adora. Hay una escritura que no le dije a la producción que la pusieran, pero mira, no te sientes. Fíjate que David está pasando en una situación difícil. David, nosotros sabemos, y yo les mencionaba hace un rato, no era un hombre perfecto, pero era un hombre, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Cometió errores como tú y como yo. Y David tuvo un hijo con Betsabé. Y dice la escritura, eso está en 2 de Samuel, si lo quieren poner, 12. Y voy a leer el 20, pero en el contexto te voy a decir: David tuvo ese hijo y ese hijo se enfermó. Y dice que David estaba en cilicio, estaba arrodillado, estaba triste porque su hijo se moría. Estaba triste, estaba desfallecido. Dice que aún sus siervos no le querían decir cuando el niño murió, pero él escuchó que su hijo ya había muerto. Y David, fíjense lo que hizo. Dice: entonces David se levantó de la tierra, estaba tirado en la tierra. ¿Qué hizo? Y se lavó, dice, se bañó y se ungió. Y cambió sus ropas, estaba vestido de cilicio. Y entró a la casa de Jehová y adoró. 3 cosas hizo: se levantó, se bañó, comió, se fue a la casa del Señor a adorar. Vamos a adorar al Señor. Adoraré al Señor. Sí, Padre. Por sus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será.